Pues a ver, yo soy Miguel Vicente, me dedico a la visualización arquitectónica, que es el término que creo que es apropiado para describir nuestro negocio. Tengo una pequeña empresa, somos 2 personas y nos dedicamos fundamentalmente a la imagen de promoción inmobiliaria. Estuve trabajando durante 3 años en una empresa que hace un estudio. Realmente ahí aprendí todo lo que sé ahora y pretendemos desarrollar ahora nuestra actividad profesional ampliando campos, relacionándonos sobre todo con la imagen digital. Para la visualización arquitectónica, el VRAI es una herramienta fundamental, casi diría que es la única que nos resulta crucial, porque tareas como modelado, texturizado, mapeado, animación de ya sea cámaras, personajes, lo que sea, se puede hacer en casi cualquier software. Todos tienen herramientas para conseguir más o menos los mismos resultados, hablando siempre de los tiempos de producción de imagen para la arquitectura, pero el que ha dado flexibilidad, el que ha dado auge a este negocio es el VRAI, porque se lo han trabajado para ello. Entonces, bueno, en vez de centrarnos tanto en VRAI, queríamos hacer un poco una visión general de lo que es el negocio de la visualización arquitectónica y lo que es el trabajo de realizar imágenes para ya sean arquitectos o promoción inmobiliaria. Para eso hay que entender también un poco cuál es el proceso que sigue una casa desde que alguien tiene un solar y decide edificar algo en ese solar. El proceso consta de, habiendo una propiedad, pide una licencia de obras, con esa licencia de obras acude a un arquitecto al que le dice un poco las características que quiere tener su chalet adosado con piscina, su centro cultural, su gran edificio de oficinas. La infografía en el proceso en ese proceso, desde que una casa se decide que se va a construir hasta que realmente se construye, puede entrar en 2 momentos. Uno, como ayuda al diseño del arquitecto, es un negocio que no tiene nada que ver con el otro, que es la imagen promocional, es decir, en la fase comercial, en la última fase de la construcción de una vivienda. La visualización arquitectónica para arquitectos está supeditada completamente al cliente, es decir, al arquitecto y a sus plazos. Nosotros tenemos que saber adaptarnos como profesionales en calidad y en tiempo a los plazos que nos exigen por un motivo muy sencillo. Los arquitectos tienen también un plazo de entrega de sus proyectos y la diferencia de otros negocios, los retrasos son muy caros y se pagan todos religiosamente. Entonces, la insistencia que se tiene siempre en la rapidez del render, en lo rápido que tiene que ser, en lo pronto que tiene que estar todo, en este caso, de la visualización arquitectónica, tiene más sentido que nunca. La otra parte, la de la promoción inmobiliaria, también está sujeta a tiempos, a tardanzas de render y tal, pero es más flexible en el sentido de que los periodos de comercialización de una vivienda, de un edificio del que se ha hecho una infografía, son bastante más amplios. En el caso de los arquitectos, yo puedo decir que hay concursos en los que se dan las bases un lunes y se entregan los proyectos los viernes. Es decir, que un infógrafo a lo mejor empieza a trabajar un jueves y el viernes a las 11 de la mañana ha tenido que terminar. ¿Cuál es la diferencia fundamental del trabajar para un arquitecto y para una inmobiliaria? Si trabajas para un arquitecto, tienes que entender que estás ayudando en el proceso de diseño, por lo que tu implicación como profesional tiene que ser bastante mayor y entender muy bien sus necesidades. VRAI tiene éxito en la visualización arquitectónica precisamente por eso, porque es flexible, porque nos permite hacer renders fotorrealistas o no, reducir calidad, quitarle precisión a una solución de iluminación global y convertirlo en un render completamente descriptivo, conceptual, más artístico, porque está destinado a ganar un concurso de ideas, no a vender una casa. La infografía para la inmobiliaria es todo lo contrario. Necesitas la precisión que sea, esa la puedes decidir tú, pero necesitas sistemas de vegetación, sistemas de animación de personajes, ambientación general de la escena y
VRay te permite hacer. Últimamente han salido los renders unbiased. ¿En qué consiste? Me pide que lo explique Iker. Iker, que no se ha presentado, por cierto. Porque no le he dejado, ya veremos. Funciona el micrófono. Bueno, pues aprovecho Pues aprovechamos el este pequeño, para presentarme yo. Algunos ya me conocéis, ayer estuve dando una charla de setup. Y os preguntaréis qué pinta hacer dando una charla de setup. ¿Qué pinta yo dando una charla de VRay? Es una buena pregunta. Explica de dónde. Yo soy Iker, trabajo como setupeador, como director técnico de personajes en Cantor Graphics. Mi relación con VRay empezó hace unos años, cuando me vi forzado a dar unos cursos sobre los cuales no tenía ni idea. Cursos de creación de personajes, cursos de animación de personajes, cursos de visualización arquitectónica, 3 Studio Max y VRay aplicados a la visualización arquitectónica. De eso ya eran unos 4 o 5 años. Desde aquel momento he estado impartiendo cursos, sobre todo de esta temática, en Animatic Films, he estado en Valencia, en Madrid también he estado en aula temática y lo último que he hecho ha sido dar clase en CICE. Mi punto de vista es más teórico y... no técnico, un poco más teórico que el de Miguel. Pensamos estructurar la charla, pues él empezando a hacer su speech, comentando un poco el punto de vista práctico, ¿no? La aplicación práctica de esto, y luego yo iba a explicar un poco cómo funciona VRay, en qué consiste VRay, vamos un poco repetir lo que llevo repitiendo ya unos años, ¿no? Intentar que los que no conocéis, los que no conocéis VRay, pues entendáis más o menos de qué va el tema. No son simples parámetros que tú puedes poner, pues aquí pongo un -1, ya con 5, ya tengo una imagen genial, sino intentar haceros entender todo lo que hay detrás, para los que no sepáis, y para los que sepáis, pues intentar aportar otro punto de vista. Una vez presentado, que siga, por favor. Estaba comentando Miguel acerca de la diferencia que hay entre entrar en el proceso, meter la infografía en el proceso de diseño con los arquitectos o el paso final como para vender. Entonces aquí Miguel tiene unas imágenes que estaría bien que enseñara y que comentara. Sí, vamos. Estas son imágenes hechas en VRay, pero con técnicas muy distintas, con un postprocesado bastante importante. Pertenecen a un usuario del foro de 3D Poder. Tenéis ahí abajo la firma, no voy a decir su infame nombre, pero él sabe perfectamente quién es. Estas imágenes forman parte, como digo, de una presentación de un arquitecto que tiene que ganar un concurso de ideas. Como veis, aquí el fotorrealismo no aparece por ningún lado, no hay todo lo que esperaríamos ver en un render habitual en un periódico sobre visualización arquitectónica. Pero el VRay está utilizado masivamente aquí. No solamente para cuestiones de iluminación, texturas y tal, sino preparándolo para la postproducción. Eso también es un poco independiente del VRay. Lo importante es que está sacado en formato RPF, que tiene comunicación directa con Combustion, para generar una serie de máscaras que nos permitan hacer una postproducción masiva de un render que sale de VRay. Este render, la exigencia que tiene, por ejemplo, de tiempo de cálculo es casi nula. Pero es importante utilizar el VRay porque la flexibilidad, como decía, que te otorga antes, por ejemplo, simplemente los filtros de anti-alias, para convertir la línea, las que veis sobre todo en la cubierta, las que veis definiendo los edificios, es fundamental utilizar los filtros de manera correcta, los filtros de anti-alias que tiene VRay, para luego poder hacer una postproducción acorde y que el aspecto de la línea quede más parecido a un trazo manual que al de una línea generada por un ordenador. Para los que seáis un poco más profundos en el tema y os preguntéis qué coño es esto de VRay, VRay no es otra cosa que un motor de render. Un motor de render es lo que hace que, básicamente, son los cálculos internos que realiza un programa de ordenador para representar correctamente y físicamente correcta o no una imagen final, ¿vale? Todo lo que vemos, por ejemplo, todo lo que vemos aquí en... son los cálculos que realiza un programa para sacar la imagen final. Entonces, pues 3D Studio Max lleva varios motores de renders integrados. VRay es un motor de render adicional, o sea, es un programa, es un plugin, es un programa aparte que
aparte que se acoplan a 3D Studio. ¿Y por qué usar, lo que comentaba Miguel, por qué usar VRay y no usar los que lleva 3D Studio? Precisamente por la flexibilidad. Un motor de render, como decía Iker, es lo que te transforma una geometría generada en un programa de infografía, como puede ser el 3D Max, te lo convierte en una imagen final. A la hora de convertir geometría en una imagen final hay que utilizar una serie de cálculos que, empezando por el principio, uno de los más importantes, el anti-alias. Es lo que nos va a permitir que los bordes de sierra desaparezcan de nuestras imágenes. El anti-alias está íntimamente relacionado con las máscaras de enfoque que se aplican en postproducción, por lo que de estos 3 tipos y estos no sé cuántos filtros, no me sé exactamente el número, pero son más de 10, como podéis ver, la combinatoria que surge de utilizar diferentes tipos de anti-alias y sus diferentes filtros con sus diferentes configuraciones parecen una tarea tediosa, absurda, consume tiempos, pero es fundamental a la hora de conseguir determinados looks en nuestras imágenes. Luego, el VRay es muy complejo. Por ejemplo, en el caso de imágenes como esta, que estábamos hablando en el concurso, aparece el anti-alias, las soluciones de iluminación global y tal. Cobra importancia, sobre todo, la precisión en los cálculos de esa iluminación global. La gente tiende a obsesionarse en las discusiones que se organizan en foros, ya sean profesionales o no, aficionados o no. Hay una cierta obsesión por el tiempo, por la precisión, porque si en esta esquina esta luz no se distribuye de manera correcta. Las imágenes, ya sean de publicidad o para arquitectos, están muy influenciadas por la teoría de la percepción. No hace falta que una solución de iluminación global sea completamente exacta para que la percepción de un usuario o de un cliente potencial de esa imagen, o alguien que tiene que juzgar, por ejemplo, este proyecto y su viabilidad de construcción, realmente le importa muy poco si la precisión es X, la precisión es Y o es la que sea. VRay precisamente lo que te permite es flexibilizar tu trabajo para que cuando no necesites precisión elimines todo lo superfluo y tu imagen salga como tiene que salir y como tú quieres que salga. En el caso contrario, por ejemplo, un estudio de sombras y luces te permite hacer una precisión absoluta de tu cálculo de iluminación global, convirtiéndose casi, sin llegar a serlo, en un render bias. Un bias, que serían los renders físicamente correctos. Básicamente, de lo que se trata, tanto en una parte del proceso como en otro, no es de tener una imagen físicamente realista. Se trata de tener algo visualmente atractivo. Como puede ser el caso de la imagen que ahora vemos en pantalla. Esta imagen no cumple ningún requisito de fotorrealismo, pero cumple requisitos estéticos y requisitos que me imagino habrá puesto el arquitecto cuando se hizo esta imagen en colaboración con un técnico de infografía para darle la idea, el aspecto, el acabado final que pretenden transmitir no con la imagen sino con su proyecto. Porque no olvidemos que la imagen de promoción inmobiliaria, digamos, para quien trabajamos es para el cliente final de la inmobiliaria, y en el caso de trabajar para un arquitecto, trabajamos para el que va a aprobar ese proyecto. Realmente tampoco estamos trabajando para el arquitecto. Entonces, pues en contraposición a estas imágenes que estamos enseñando ahora, que sería la infografía durante el proceso de diseño, tenemos aquí una demo que muestra los trabajos de la empresa de Don Miguel, y que es todo lo contrario. Que siguen el camino justo contrario. Entonces, en la promoción inmobiliaria, por mucho que ya digo, creamos que el arte no está ahí, que esto la creatividad ya es nula, que esto es darle un botón y se hace solo, como siempre, no es tan así. Al final estamos trabajando para un cliente que lo que quiere es que su proyecto se vea de la mejor manera posible para que su potencial cliente
le entren ganas de comprar esta casa, este edificio de oficinas, lo que sea. Aquí falta la música molona. No lo sé. No sé, ya es irrelevante. Entonces aquí es cuando realmente se fuerzan las máquinas, no, porque en los dos procesos, en los tiempos, bueno, esto lo podrá decir Miguel mejor que yo, pero los tiempos de producción suelen ser más elevados. A ver, la infografía para arquitectos, por supuesto, tiene unos tiempos de producción mínimos y cuanta mejor máquina tengas, mejor. Los tiempos de producción para la imagen inmobiliaria, aunque hace tiempo eran bastante, te podías tirar hasta 2 meses con un solo proyecto, ahora mismo se reducen casi a semanas. Por ejemplo, toda esta demo que veis aquí se desarrolló en 4 semanas, son 2 minutos y medio, contando tiempo de render. Desde que se empezaron los modelos, desde que se mapearon, iluminaron, se hicieron animaciones de cámara, se hicieron animaciones de ambiente, colocación de vegetación, decoración de las imágenes, todo el proceso llevó 4 semanas. Y no es que nos matáramos, es posible hacer esto mejor y más rápido. No es estoy orgulloso de ella, por supuesto, pero sabemos dónde estamos a niveles de calidad respecto a otras empresas. Pero es fundamental entender que esto es posible hacerlo. No es una quimera. Ahora mismo las máquinas han avanzado lo suficiente como para que el vídeo que estáis viendo no tiene ningún frame que haya sobrepasado los 15 minutos de render. Para conseguir esos tiempos, donde sí hay que perder tiempo es precisamente en una configuración de URL que te permita percibir la imagen como suficientemente real, pero que el detalle, si paramos la animación, paramos el vídeo y enseñamos un frame, se verían perfectamente dónde hemos sacrificado calidad, dónde hemos quitado resolución a una sombra, dónde hemos quitado resolución a una textura. Como podéis ver, el día y la noche no se parecen en nada. Entonces, confundir infoarquitectura como término que define una profesión me parece erróneo, porque la palabra lo dice, el infoarquitecto es el arquitecto, no el infógrafo, que utilizando herramientas de modelado, texturizado, iluminación tridimensional, hace arquitectura, desarrolla un proyecto, diseña algo utilizando una herramienta X. Nosotros somos técnicos de visualización arquitectónica, incluso los muy puristas dicen que somos técnicos de previsualización arquitectónica, ya que trabajamos siempre con el modelo real no construido, antes de que nadie lo haya visto de verdad construido sobre un solar. Entonces, bueno, pues como vamos bastante mal de tiempo, y la charla se llamaba, mira la chuleta, creo que era algo así como color e iluminación digital, pues vamos a hablar de iluminación digital. Todo esto que estamos viendo, todas estas imágenes, se traduce a un uso de URI real. Tiene algo que ver con... Se traduce a un uso real de URI. Por ejemplo, una de las partes más importantes a la hora de hablar del color y con una de las cosas con las que más se veía la gente que se dedica a esto, porque siendo un tema complicado, es crucial, pero no le dedican el suficiente tiempo para analizarlo, es el color nativo. El URI tiene una serie de maneras de interactuar con el histograma que vamos a generar en nuestra imagen final. El histograma, otra vez para los profanos, yo sé como la nota a pie de página, es una gráfica que muestra la distribución de los grises en una imagen. ¿De acuerdo? Si tuviéramos Photoshop, que es posible que esté por ahí, un poco. Es una gráfica que muestra cuántos blancos hay en la escena, el nivel, cuántos grises hay en la escena y cuántos blancos, negros y grises. ¿Vale? Distribución de esos valores. El histograma tiene una relación directa con el acabado que le queremos dar a nuestra imagen.
Uno de los términos más usados en todos estos ambientes es el fotorrealismo. ¿En qué consiste el fotorrealismo? El fotorrealismo es darle un punto de blanco, un punto de negro y unos medios tonos que correspondan con la realidad capturada a través de una cámara fotográfica. Eso es responsabilidad única y exclusivamente de la pestaña Color Mapping de VRAI. Definiendo el tipo de histograma de salida, le aplicaremos una postproducción acorde a la imagen. Esto de VRAI, estos acabados que estáis viendo, mucha gente cree que es un producto de darle al botón mágico de render y todo sale bonito. Pero la verdad es que detrás de todo esto, igual que yo comentaba que para todo lo que enseñamos de personajes que se deformaban y tal, se requería un estudio básico, un estudio artístico de anatomía. Para aquí pues, se hace necesario conocimientos de técnicas de iluminación y fotografía. Y cuando hablo de fotografía me refiero a fotografía de la de siempre, de la fotografía de estudio, conceptos como por ejemplo el triángulo básico, iluminación de estudio. Por ejemplo, el triángulo básico es un concepto, es una técnica muy básica de fotografía, en el cual un sujeto o un objeto un sujeto o un objeto puede iluminarse de manera correcta con tres luces. Sería una luz principal que viene desde 3/4, una frontal, una luz principal, una picado. Como la parte opuesta donde viene la luz queda negro, siempre se pone una luz de relleno y luego desde detrás una luz normalmente azulada, en muchas ocasiones contrapicada, en la medida de lo posible, que ayuda a separar el sujeto del objeto. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo para esto, pero seguro que habéis visto alguna vez algún episodio de Buenafuente o de algún tipo de estos de show, ¿no? Pues fijaos, la próxima vez que lo veáis, como siempre, al presentador hay un halo de luz azul en los hombros, que forma parte de a la que se le llama luz de perfil. Luego, una vez que en un estudio de televisión, en un estudio de fotografía o en una foto en la calle tenemos un setup de iluminación, la fotografía, el siguiente paso en la fotografía real es la exposición de una imagen. Cuando exponemos una fotografía, lo que estamos decidiendo es, en nuestra parte más iluminada, qué valores tiene que tener para que, por ejemplo, en una camiseta blanca se aprecien los detalles de las arrugas, las sombras, y decidir en qué momento vamos a dejar de percibir detalle en la sombra. Eso es lo que comentaba antes, que se decide desde el histograma. Por ejemplo, esta imagen tiene este histograma. Leer histogramas es una ciencia en sí mismo. Yo no he descubierto más escuela que la práctica. Os cuento un poco lo que se puede descubrir de una imagen leyendo su histograma. Primero analizamos la imagen propiamente dicha. Vemos que no hay ninguna zona en la que haya negros puros, no hay ningún píxel que tenga un valor de RGB de 000, por lo que vemos que la gráfica, en sus valores de 000, está casi pegada al suelo. Según vamos avanzando hacia las luces, hacia los medios tonos, vemos que hay más píxeles dentro de esos rangos de color, hasta que llegamos a unos medios tonos completamente neutros, al 50% del histograma, y vemos que los píxeles se empiezan a amontonar en las zonas de luces. ¿Eso qué significa? Que tenemos mucho detalle en zonas altas de luz, como por ejemplo puede ser la cubierta. Es una imagen bastante reducida y se ven los píxeles, pero como podéis apreciar, aquí hay un triángulo bastante difuso, con un tono más azul, que este triángulo que es perfectamente blanco. Eso lo podemos ver desde el histograma. Una vez que hemos visto esto, mirar la línea, esta diagonal, ¿vale? Este sería, digamos, el histograma ideal de una imagen que va desde negro hasta blanco, distribuyendo los píxeles en diagonal. Eso se puede conseguir desde VRAI con el Linear Multiply. La palabra lo indica, y hay todo un método de trabajo relacionado con esto, que es el Linear Workflow, pero eso no es importante ahora. Lo que es importante es entender que cuando utilizamos, por ejemplo, el Color Mapping de Linear Multiply, lo que estamos consiguiendo es un histograma, una distribución del histograma lineal a lo largo de la gráfica, que luego necesariamente tendremos que postproducir con un simple ajuste de curvas que nos deje el detalle donde queremos. Como veis, nos da un poquito de contraste.
Le hemos dado simplemente un poquito de contraste. Es importante tener todo esto en la cabeza cuando se trabaja desde UberRay. No vale solamente poner 4 luces en tu escena, poner un HDRI como environment, decir que esto va a salir bien, darle al botón y rezar. Y después de esperar no sé cuántas horas de render. Primero, para un render como este, os puedo dar los tiempos de producción. Este render no tardó en alta resolución más de 20 minutos. ¿Alta resolución estamos hablando de qué también? Alta resolución, dependiendo, eso cada uno lo hizo de una manera. Hay gente que tira el render directamente con resolución de impresión, es decir, con 300 puntos por pulgada. Yo en mi caso prefiero no hacerlo así, prefiero imágenes a 72, pero que salgan de 4000 por lo que sea de alto de tamaño. 4000 píxeles por lo normal es que sean 3000, 2700, tal, manteniendo siempre un formato cuadrado, rectangular. Eso lo que te permite, no trabajar con render final de baja resolución, lo que te permite es sacar el máximo rendimiento a lo que explicaba antes de los filtros de anti-alias. Tener mucho píxel que te permita hacer una postproducción bastante intensa de todos esos aspectos a base de máscaras, a base de con el filtro de paso alto de Photoshop. Hay 1000 técnicas distintas para, teniendo un anti-alias determinado, aplicar una máscara de enfoque determinada que te permita hacer que una misma imagen realmente no se parezca en nada con una simple postproducción. Teniendo el mismo setup de iluminación, teniendo las mismas texturas, la misma cámara, se le puede dar un aspecto completamente, ya digo, computerizado por ordenador, o darle un aspecto más de ilustración como es en este caso. Yo he trabajado como freelance para varios estudios, haciendo infografía arquitectónica o visualización arquitectónica, como bien puntualiza Miguel. Y es un error cuando muchos de los clientes, las empresas para las que he trabajado, de los jefes, te dicen: oye, prepárame la escena en tu casa para que yo le dé al botón de render y me salga la imagen final. Es un error porque, como bien puntualiza Miguel, es necesario, o sea, es un paso, no es que sea un paso más adicional, es que es necesario postproducir la imagen pues, para poder sacar, para poder mostrar realmente lo que tiene la imagen. El error es pensar que nuestro trabajo se acaba cuando le damos al botón de render y solamente tenemos que esperar y ya está, ya hemos terminado. Ya es decirle al cliente, decirle: oye, espérate 4 horas, que esto está, y hemos terminado. UberRay sigue siendo un paso intermedio a la hora de ofrecer un producto final a un cliente y que el cliente quede satisfecho porque lo que te ha pedido es lo que ha recibido. UberRay sigue siendo la piedra fundamental de todo esto, sigue siendo la piedra clave del arco. Sin él todo el edificio se caería, pero no es el último paso. Por eso, quizá la insistencia, también hago referencia a los foros, en las discusiones, y ya digo, no entre novatos, también entre profesionales del medio que se dedican a esto, en la importancia o no de la postproducción. No es que sea importante o no, es que entregar un trabajo sin postproducción es entregar un trabajo menos. Los que estuvisteis ahí en la charla de Dani, en la que enseñó todo el pipeline de un estudio, si bien no es lo mismo a la hora de realizar una imagen de este tipo, sí que es muy similar. Y de hecho, después de la iluminación, en el pipe que le enseñó, pues habían varios pasos más, como lo que es la composición, lo que son los efectos, lo que es luego pasar la imagen a soporte de película, etc. O sea, la iluminación, el render es un paso intermedio, ¿vale? No es el último paso, nunca. Bueno, también queríamos hablar un poco sobre todo de la producción de vídeo con UberRay. La producción de vídeo está íntimamente relacionada con los tiempos, porque ahora sí ya nos enfrentamos a que las imágenes tarden bastante. Hay muchos métodos distintos de hacer vídeo en UberRay, y como decía antes, es una cuestión de elegir dónde sacrificamos calidad por obtener un resultado. Por ejemplo, en esta imagen del interior, esta imagen está renderizada con sistemas bastante normalitos, sin ninguna peripecia. Lo importante para producir tiempos en este caso, esta escena os puedo decir que tenía 2,5 millones de polígonos,
Es bastante estándar en lo que se puede encontrar en visualización de interiores. No tiene nada especial, lo que sí tiene es que no tardó más de 4 minutos por frame. ¿Por qué? Porque me comí los samples de las sombras, porque reduje la calidad enormemente. No, porque hay una optimización del motor de render para que renderice esta escena en el tiempo que yo quiero. La primera vez que le di al botón vi que tardó 40 minutos y me llevé las manos a la cabeza, porque es inasumible. No se pueden... Hay ciertos... La realidad es muy dura y normalmente no estás trabajando solo en un proyecto te lo contrata un cliente, avanza, se para en cierto punto, se retomará más adelante cuando el cliente tenga tiempo de verlo, cuando le apetezca o cuando hayan decidido qué es lo que van a hacer con tu proyecto. En ese momento tú no te puedes encontrar con que te entra un proyecto nuevo y de repente tu cola de render se duplica. Lo que tienes que hacer es tener las escenas preparadas para que en caso de eventualidad, y no estoy diciendo que yo tuviera problemas en este caso, pero el trabajo es el mismo. Todas, pues a ver, que estuve una tarde haciendo pruebas de filtros de anti-alias, sistemas de iluminación global, tamaño de las texturas y su resultado final. Fueron 6 horas a lo mejor, una tarde. El tiempo que ahorré de render fueron más de 2 días. Creo que compensa. No hace falta ser un experto para entender que, ya que nos lo jugamos con el tiempo, ahorrar tiempo trabajando nosotros para que la máquina no trabaje, esta no me la esperaba, es simplemente una cuestión de esfuerzo del profesional que se dedica a esto, que decide trabajar para que la máquina trabaje menos. Como la máquina trabaja menos, tú trabajas más, eres capaz de hacer más cosas y hacerlas mejor. Porque dejas de perder el tiempo en tareas odiosas o dejas de perder el tiempo simplemente viendo cómo avanza la barra de progreso en un render para dedicarte a esta planta no está bien, esta textura hay que mejorarla, esta composición no me gusta, esta cámara está mal puesta. Y de ahí que hayamos decidido, o más o menos ya podéis entender por qué hemos empezado a hablar de VRay, por qué la charla va sobre VRay. La palabra clave es flexibilidad, ¿de acuerdo? Antes sacó un término, Miguel, muy interesante, que no sé si conoceréis, que es el de los renders biaser y un biaser. Básicamente podemos determinar que el bias en una escena viene a ser como el margen de error, ¿de acuerdo? Estos cálculos, pues a mí me hubiera gustado, no creo que dé tiempo explicarlos más en profundidad, pero básicamente, pues en un programa 3D, si no usamos ninguna solución de sistema, ninguna solución de iluminación global, yo tengo una luz en mi escena. Y puedes hacerlo, Miguel, por favor. Pongo una luz, una escena vacía con una luz, simplemente, y esa luz no ilumina más allá de donde yo le he dicho que ilumine. Sí, exacto, un plano, una tetera y una luz, hombre, lo más básico del mundo. Sabré hacerlo. Vale, sin usar sistemas de iluminación global, vale, que esto es relativamente nuevo, esto de la iluminación global. Las luces se comportan pues no como en la realidad. En la realidad, pues por ejemplo, ahora podemos ver que aquí tenemos pues unas luces allí que iluminan, tenemos aquí estos fluorescentes, pero las partes de detrás de la sala también están iluminadas, indirectamente. Esa es la palabra, indirectamente, ¿vale? Luz indirecta. Entonces, en un programa 3D, sin una solución de iluminación, sin iluminación global, las partes que se iluminan son únicamente aquellas que reciben directamente la luz. En este caso, la tetera, si Miguel levanta un poco la luz ahí, es que me ha desaparecido el mismo, pero... Y ahora renderizará esa imagen. Veamos como la parte que está más alejada de la tetera, la parte que aquí aparece en sombra, va a quedar totalmente negra. Eso en la vida real no ocurre. Así mismo, dale ahí. Este es el proceso de render, el proceso de cálculo de la iluminación de una escena. Como veis, la luz es un foco, es un cono, o bueno, un cilindro en este caso, y no se ve más allá. Ahora vamos a cambiar el color de fondo, exacto.
para que se vea. Para que veáis que el color del fondo en este caso solamente va a afectar al fondo y el resto de la escena va a tener exactamente el mismo aspecto. Las partes que no reciben luz directa aparecen totalmente negras. Entonces esto, pues para emular cómo se comporta la luz en la realidad, pues harían falta bastantes luces. De hecho, podéis encontrar buscando por ahí documentos de iluminación tradicional en 3D de cómo se emula el rebote de la luz colocando muchas luces en las paredes, con poca intensidad, todo tipo de trucos. Que también se utilizan en VRAI. Cuidado, no se trata... Al final nuestro modelo real es la realidad. Si quieres aprender a iluminar en VRAI, no tienes por qué buscar el libro de iluminación en VRAI. Al revés, tienes que buscar la inspiración y el conocimiento en la gente que de verdad sabe iluminar y sabe cómo hacerlo, que son directores de fotografía, ya sea de cine, de publicaciones de revistas, de lo que sea. La iluminación, la fotografía lleva 100 años realizándose en exteriores y en interiores, con sistemas de iluminación en unos casos muy sencillos y en otros muy complicados. Por ejemplo, el caso de una película que se llama Juana la Loca, la mayoría de la iluminación de esa película, de casi todas las escenas, excepto un par de escenas muy complicadas de hacer con ese sistema, se iluminaron con una sola luz. Parece sorprendente, pero no lo es. Realmente la fotografía de paisaje, por ejemplo, está toda iluminada con una sola luz, la luz del sol. Lo que se inventó para esta película es precisamente un sol para interiores. Era una gran esfera de como 2 metros de diámetro, que se iluminaba desde dentro y colocándola simplemente encima de cualquier escena, la luz que generaba era suficiente para que hubiera detalle en todas las zonas de luz y de sombra, por los rebotes que se generaban desde una fuente de luz de 2 metros de diámetro. Eso lo podemos imitar en VRAI. En la fotografía de producto se utilizan reflectores, paneles, la luz se rebota en un espejo para conseguir que desde un solo punto de luz generemos 2 sombras duras, en el caso que nos interese. Se utilizan 1000 técnicas que nosotros podemos replicar en VRAI. A veces es conveniente replicarlas o a veces no, eso ya lo dicta la práctica. ¿Vale? Por ejemplo, lo que os comentaba antes del triángulo básico. Nada nos impide, en la vida real, si yo alquilo un foco, pues me va a costar X dinero, si alquilo 2 me va a costar 2X dinero, esto es de cajón. Pero aquí, en tiempos de cálculo, no suele ser el doble, que sería como nuestro equivalente en euros, pero si yo tengo una luz directa de aquí del sol, y es muy común que en cine y en fotografía se usen reflectores, grandes paneles blancos, o de estos de corchopán, o de corchopán, y tintándolos de color. Porque la luz tiene solamente 2 propiedades, dirección, intensidad y color. Nada más. Con esas 3 propiedades podemos hacer todos los efectos que se nos pudieran ocurrir, que lo más probable es que ya se le hayan ocurrido a alguien antes que tú, y solamente tienes que imitar. Pero la imitación no hace al genio. Pues como decía, aquí no es necesario usar una geometría que refleje, que bien se puede hacer, sino que podemos colocar directamente otra luz, ¿vale? Con la intensidad, con el color y con todo lo que deseemos. Aquí a la derecha lo que ha hecho Miguel es activar el cálculo de iluminación global. Tenemos una sola luz y podéis comprobar cómo la parte, o sea, parece que realmente hayamos aclarado la imagen, no es así, ¿vale? Como veis, podéis ver en la parte de la izquierda, en la tetera de la imagen de la derecha, cómo no aparece negro, como las partes que no recibían luz directa están recibiendo luz indirecta, ¿vale? Luz reflejada, rebotada, 1000 nombres. En este caso, además, la configuración del VRAI es de tal manera que el render, si os habéis fijado, no ha tardado más que 1 segundo más que el render anterior, ¿vale? Que es una escena sencilla, no podría servir mucho de ejemplo, pero yo lo único que he necesitado en esta escena para dar esa impresión de iluminación global y de que esto está en un exterior luminoso es un poco de sombra en esta zona de la tetera y que esto, en vez de ser el negro, sea un gris medio. 0,49977. No necesitamos. Porque no es una cuestión de precisión, es una cuestión de percepción. Por ejemplo, si yo ahora mismo subo la precisión de mi motor de render, en vez de eso, le hago simplemente esto para que lo veáis, no creo que lleguemos a tener la paciencia suficiente para ver cómo termina este render. O a lo mejor sí.
bueno, el último pase va a ser costoso. Pero seréis vosotros los que decidáis, yo no os lo voy a decir, si realmente merece la pena esperar tanto tiempo, 4 veces, casi 5 veces más. casi 5 veces más, por tener esto. La diferencia, como podéis ver, es inapreciable. Es cierto que en el monitor se aprecia un poquito más, hasta que es un poco de trampa. Es cierto, pero no muchísimo más. Es más importante entender dónde necesitamos nuestra luz, qué queremos que haga, de qué dirección viene y qué tonalidad tiene que tener. Por ejemplo, hacer esto tendrá mucha más importancia en el resultado final de nuestra imagen que cualquier cálculo o precálculo de Uber. No le he quitado la velocidad. Por 19 segundos no lo vamos a pasar. A darle un 20% de tono azul al color del emblema. Al fondo. Vale, en este caso se puede configurar también VRay para que el color de fondo de nuestra escena también, no sé si va a notar, bueno, sí que se ha notado. Como veis, se ha notado lo suficiente como para que antes un píxel que tenía un valor fijo en una escala de blanco a negro, de repente tiene alguna componente azul, lo que le ayuda a dar dinamismo a la escena. No, pongo el azul, en todo caso pongo el amarillo. Y todas están en las líneas. Entonces comentaba antes, cuando me cortó este hombre de nuevo, la diferencia entre un render biased y un biased, ¿vale? Los renders, un biased, son todos los motores de render que están saliendo últimamente, como Maxwell, como FrameRender, etc., cuya solución de render es físicamente correcta. Los cálculos, los algoritmos que usan te representan imágenes que son físicamente correctas. Esto hasta hace unos años era impensable, lo que comentaba antes, ¿no? De darle el botón mágico de render, ¡pam!, hazme una fotografía. Le das al botón y te sale una imagen genial. Hace unos años era impensable, ¿por qué? Pues por la velocidad de los equipos, sobre todo. En los últimos años los equipos han sido... Y por una exigencia de un negocio. Los renders unbias nacen al calor del negocio de la arquitectura, no de la promoción inmobiliaria. Son los arquitectos los que necesitan acercarse a la realidad, porque ellos no están trabajando para hacer una imagen bonita, están trabajando en un prototipo de algo que se va a construir de verdad, que va a tener cierto aspecto cuando le dé la luz del sol en una percha de hormigón o en un panel de vidrio o en lo que sea. Esa necesidad, estos motores de render vienen a cumplir esa necesidad, pero no vienen a cubrir el espectro completo del negocio de la visualización arquitectónica. El saber cuándo utilizar una herramienta u otra, o el saber cómo utilizar una herramienta en un momento u otro, es lo que de verdad va a distinguir a un profesional capaz de ofrecer productos muy distintos del que solamente sabe hacer una cosa. Un render vías como VRay nos permite, como acabamos de comprobar ahora mismo con las dos últimas imágenes, con las anteriores, nos permite configurar todos los parámetros necesarios para sacrificar un poco de calidad en algunas zonas de la imagen, como la de las sombras, calidad de representación en las esquinas y cambios de plano, que siempre suele dar muchos conflictos. Nos permite alterar ese tipo de configuración para poder obtener mejores tiempos, ¿vale? Siempre una balanza tiempo-calidad, y cuando ponemos más tiempo de render tenemos más calidad, y cuando ponemos menos tiempo suele ser un poco una constante. Por ejemplo, en este caso, nos vamos a comer de 4 segundos, puede que nos comamos 2. Casi. Entonces, tenéis, esto ya parece propaganda, tenéis... de 4 ha pasado a 3, y la diferencia está en los tonos, en la calidad, pero no en la percepción que tenemos de la imagen. Lo que decía Iker, al final, VRay puede tomar o todos los atajos del mundo a la hora de calcular un píxel, o puede no tomar ninguno. Realmente se puede hacer funcionar VRay como si fuera un Maxwell, un FrameRender o lo que tú quieras. Lo contrario es imposible. Y con esto no estoy diciendo que uno sea mejor que otro. Lo que estoy diciendo es las características que tienen unos y otros. Hay cosas que, por ejemplo, el VRay le cuesta mucho imitar todo lo relativo a la difracción de la luz. Pero
ya me parece meternos en camisas de 11 varas si nos metemos en... De hecho, es por eso por lo que muchas veces las imágenes de ejemplo de VRay, pues bueno, también es porque lleva más tiempo, tienes un más espectro de ejemplos como personajes, galería arquitectónica, no sé, miles de aplicaciones, y normalmente, y esto es cierto, los programas como Maxwell o FryRender, las imágenes de ejemplos suelen ser ejemplos físicamente correctos, como el típico prisma delante de un foco de luz blanca que difracta la luz. ¿Difracta? ¿Lo he dicho bien? No lo sé. Descompone la luz en sus componentes, ¿vale? Esto en VRay es imposible. Es totalmente imposible. Se puede imitar, pero no está enfocado para ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahora lo que estoy haciendo es configurar VRay para que se comporte de esa manera. Como digo, VRay se puede configurar para que no se tome ninguna libertad a la hora de calcular el render. Vamos, el valor que tiene que tener un píxel. Sí, bueno, invéntate algo. Invéntate algo. ¿O cuenta un chiste? Uno que llegue ahí. Bueno, la charla se acaba en pocos minutos. La verdad es que nos hubiera gustado contar más cosas. ¿Tenéis dudas? ¿Tenéis peticiones? ¿Tenéis jaleos, gritos, insultos, tomates? El tema de la supuesta crisis o crisis económica inmobiliaria, ¿cómo ha afectado a este mundo del negocio? A ver, yo tengo una visión un poco particular. Yo tengo una visión un poco particular de ese tema. A ver, está claro que el mundo de la construcción está en crisis. ¿Cómo te afecta? Depende de ti como profesional. Los momentos de crisis también son los momentos en los que las empresas, las industrias, se criban las unas a las otras. Y de verdad quedan no los que son mejores, sino los que han sabido adaptarse a los cambios que se producen en el negocio. Hay que entender que en momentos de crisis, sobre todo para la construcción y realmente para cualquier industria, las propias empresas de ese negocio que quieren sobrevivir lo quieren hacer con tanta o más intensidad que tú. Van a intentar vender su producto y se lo van a intentar vender al primero que pillen. Van a hacer todos los esfuerzos que puedan por vender su producto. Eso significa que no es que vayan a invertir más en publicidad, sino que necesitan una publicidad mejor para vender su producto. Al calor de la burbuja inmobiliaria han surgido muchos profesionales a los que no voy a calificar, ellos sabrán quiénes son y cómo lo hacen, que realmente no han sabido entender el negocio en el que estaban. Han entendido que era un negocio y han entendido que era una manera de ganar dinero, pero no han entendido realmente cuál es la esencia de su trabajo. Nosotros acabamos de empezar con la empresa, creemos que si superamos el momento de crisis, nos espera un futuro no brillante por delante, pero sí nos espera un futuro. El que no piense así, a mí me parece que está condenado. El rendirse ya y decir esto se ha acabado, esta burbuja ha explotado y tal, me parece que es no malo, no es un error, es una decisión que toma cada uno y la toma por lo que quiere. Me parece que la crisis solamente la vas a pasar bien si entiendes cuál es tu trabajo, si te gusta y desde luego si trabajas para pasar esa crisis. Todo lo demás es decisión propia. El de la gorra, sí. Cuando quería entender, ¿usas algún tipo de espacio de color distinto como Super RGB o con algún tipo de...? Siempre Super RGB. Por lo que hablábamos antes de que si fotorrealismo o no fotorrealismo. Para los no iniciados, al final, el coger una imagen, ya sea de un periódico, de un anuncio de una promotora, decir que esta imagen, ¡ay, qué bonita!, se parece a una foto. Y decir eso depende de cuestiones muy básicas. Es una cuestión del imaginario popular el decir que es una foto. No es una cuestión de los profesionales. Eso requiere inmediatamente que tu imagen se parezca a lo que sale en una revista. El negocio de la impresión editorial, de revistas, de periódicos, de libros, todo se hace con perfiles sRGB.
pasada a CMYK después, pero de ahí no se sale. Todo lo que no sea hacer eso, utilizar otros espacios de color, otras técnicas a la hora de optimizar una gama tonal de una imagen, significa meterse en el mundo del arte. Significa meterse en el mundo en el que la percepción de tu imagen no quieres que sea la del fotorrealismo. Y cuando digo fotorrealismo, ya digo, me refiero a las características que tiene una imagen que fuera capturada por una cámara de fotografía o de cinematografía real. Por cuestiones como profundidad de campo, exposición, motion blur, todo eso, ya digo, nuestro modelo es la realidad y a él tenemos que ceñirnos. Y el sRGB y sus espacios de color es una de las características. Porque luego casi todas las imágenes o van a acabar en web o van a acabar en una revista, en una impresión. Van a pasar por el proceso de... ¿Alguien preguntaba por allí? No tiene mucho que ver, pero no tiene nada que ver. Son mundos completamente distintos, pero si entiendes un motor de render, entiendes las necesidades de tu imagen, sabes manejarlo. Entender los parámetros que se necesitan para el motion graphics no tienen nada que ver con entender los parámetros que se necesitan para un vídeo, pero el motor de render es el mismo. Al final hay un borde de sierra que hay que eliminar o no, hay un color que tiene que salir con determinado valor RGB o no, y... Yo te puedo decir, por ejemplo, gracias Miguel, te puedo decir que en la película en la que estoy trabajando, Alicia Perdido, se está renderizando con Overlay, pero se está obviando todo el tema de iluminación global, básicamente por tiempos. Sí que tiene apariencia de iluminación global, pero precisamente por el uso de varias luces, que es lo que comentaba antes, o por el uso de técnicas que permiten simular que se usa de iluminación global, pero no se usan esos cálculos como los que acabamos de poner ahora de tú tienes varias luces y las luces se comportan de una manera físicamente realista, básicamente por falta de medios y por falta de tiempos. Una de las técnicas más atractivas, por ejemplo, a la hora de sacar vídeo, con apariencia de iluminación global, pero sin la pérdida de tiempo que supone la iluminación global, es el ambient occlusion. La oclusión ambiental no es en absoluto una solución de iluminación global, pero acerca un poco los resultados. Tiene la contrapartida de que requiere conocimiento de postproducción, de composición en un programa que sea capaz de mezclar un render final, su pase de oclusión ambiental y convertirlo en una imagen final. ¿Tenías una pregunta por ahí? Sí. Para conseguir oclusión ambiental sin tirar de nodos de oclusión ambiental, ¿hay alguna manera para simularlo? Es que la oclusión ambiental no se simula, se calcula. Forma parte del motor de render como un material que es... sí. Utilizando los materiales de Overlay, en el canal difuso simplemente tienes que colocar este mapa, Overlay Dirt. La configuración de este mapa es lo que te va a permitir tener una solución más o menos aparente, con más o menos ruido, con ciertos valores de color, porque la oclusión ambiental también puede tener una componente de color en caso de que te interese. Esa componente de color puede tener un fall-off dependiente de la dirección, dependiente del ángulo de incidencia de la luz, de mil historias. Pero la oclusión ambiental no se simula, se calcula. Es algo que está ahí para calcularse y utilizarse después en postproducción. ¿No se podría simular con un foco desde arriba para que le den las sombras por abajo? Sí, esas son técnicas tradicionales de iluminación en 3D Max, pero también hay que... ¿Cómo decirte? Son técnicas superadas. No estoy diciendo que sean malas. Bien utilizadas dan el mismo resultado, con la misma calidad que podría dar a un cálculo de iluminación global. Pero bien utilizadas. Hay que conocerlas muy bien, hay que tener mucha práctica con ellas. Overlay realmente también viene a simplificar un poco todos esos procesos. A mí me interesa más utilizar una solución de iluminación global bastante sencillota, pero una luz bien puesta, un reflector, un espejo, una esfera que ilumine una escena, antes que utilizar una técnica de hace muchos años que se desarrolló por las limitaciones del propio software
que como el software ha evolucionado, esas limitaciones se han superado, pues me parece que no hay necesidad de volver a esas técnicas. Y ya digo, no estoy diciendo que sean malas y que no haya que utilizarlas. ¿Y ahora? Para de ahora también. Ahí en Capdor, el tema de Ray 3, reflexiones y refracciones reales, ¿usáis o usáis algún tipo de fake? Pues ahora eso no sé decírtelo porque no es mi campo. Creo que se hace todo con VRAI. Esto directamente, o sea, el render se descompone en capas, la capa de luz ambiental, de sombras, de luces directas, luces indirectas, reflexiones, refracciones, y luego se monta todo en compo. Hombre, una de las características que tenía VRAI al principio es que precisamente fue de los primeros motores que en reflexiones y refracciones Ray Trace era realmente rápido. En comparación con la competencia, la versión 0.2 de VRAI te podía comer un 80% del tiempo renderizando reflexiones y refracciones. Ahora mismo, lo que hablábamos antes, el hardware ha evolucionado tanto que pensar en los tiempos no es que se haya convertido en algo irrelevante, pero no tiene tanta importancia. Si quieres utilizar reflexión, la utilizas, separas el render por capas, es una capa más que no va a tardar excesivamente como para que te pienses en no utilizar una reflexión Ray 3. Conozco producciones, por ejemplo una empresa que se llama Uniform, que utiliza VRAI. Uno de sus últimos trabajos se llama Cristal, así que como puedes adivinar tiene reflexión y refracción por un tubo, y creo que no hicieron absolutamente ningún sacrificio en calidad. Cristales translúcidos, diferentes mapas de relieve en los cristales, que eso sí que añade mucho tiempo a un cálculo de reflexión, pero no lo consideraron tan importante como para ahorrarse. ¿Alguna petición más? ¿El VRAI solo se funciona con el 3D Max? Actualmente no, VRAI realmente le están portando a más software. Creo que hay inversión para Maya. Está siguiendo la tendencia de... Hay un exportador de Blender. Están siguiendo la tendencia de, como muchos otros software, de crear un programa separado y distintos plugins de conexión a distintos software. 3D Studio Max, pues esta para Studio Max, también hay conexión para Maya, hay una conexión para Blender en la que se está trabajando ahora. Ahí está el standalone, es decir, un programa independiente con el que se hacen conexiones, pero luego además sé positivamente que hay una versión de VRAI para Maya. Para Rhino también hay. Para convertirlo en un motor dentro de Maya, para Rhino también hay. No sabe decirte más. Para SketchUp, es cierto, y la que me parece más interesante es la conexión con Blender. Como decíamos, VRAI no es solamente para la visualización arquitectónica, y Blender todavía no está preparado para entrar en este negocio, pero en muchos otros ya se está utilizando Blender en producción y me parece muy interesante la existencia de un motor muy probado, muy flexible, muy potente como es VRAI para un software de distribución libre. Y con esto terminamos porque nos estamos comiendo el tiempo de otros compañeros. El señor Gaborra. Así que os agradecemos que hayáis venido, que nos hayáis aguantado y lamentamos no haber podido contar todo lo que Esperemos que lo que hemos contado os haya interesado. Muchas gracias.